Muy bienvenido, Luisma. Muchas gracias por estar aquí en mi podcast. Gracias a ti, Claudio, por la invitación. Un honor. Bueno, pues es un placer que estés aquí con nosotros porque, como decía, quiero aprovechar tus conocimientos en informática, en fisiología y en rendimiento deportivo para que nos expliques y a ver si somos capaces de que lo entiendan todos los oyentes, qué es esta variabilidad cardíaca que creo que mucha gente confunde con el pulso. Así que de primeras, me gustaría que nos dijeras ¿qué es esta HRV, esta variabilidad cardíaca, y qué diferencia habría con el pulso, Luisma? Pues mira, muy sencillo, de una forma sencilla para que todo el mundo lo entienda. La frecuencia cardíaca es el número de latidos del corazón, si tomamos la medida, por minuto. Es una medida muy directa y que es menos variable que lo que sería la variabilidad cardíaca. ¿Qué es la variabilidad cardíaca? Bueno, la variabilidad cardíaca HRV, VFC se puede ver eh, de diferentes, depende en inglés o en español. Está controlada por el sistema nervioso, ¿vale? Entonces, es lo que sería la medida de las variaciones en el tiempo de cada latido consecutivo del corazón. ¿Qué quiere decir esto? Muy sencillo. El corazón late y entre el latido hay una distancia, un tiempo en milisegundos. Ese tiempo no siempre no es el mismo. Eso sería, va variando. Eso sería lo que sería, a grosso modo, la variabilidad cardíaca. Le afectan muchas cosas a la variabilidad cardíaca. Eso lo podemos ver. A grosso modo, y de forma muy sencilla, es esto, la diferencia entre variabilidad cardíaca y frecuencia cardíaca. Porque entendemos, mucha gente creo que entendemos o presupone que si, vamos a poner el ejemplo típico, ¿no? Que es más fácil, si tenemos 60 latidos por minuto, mucha gente piensa que late el corazón una vez por cada segundo, ¿no? Entonces, en un minuto va a latir 60 veces y entendemos que el tiempo que hay entre latido y latido va a ser siempre de un segundo. Pero lo que mide esta No. variabilidad es que no siempre es así. Es más, no debería ser así. Pongo un ejemplo extremo a ver si me das el visto bueno. A lo mejor entre un latido y un latido hay un segundo, pero en el latido número 2 y el número 3, un ejemplo extremo, hay medio segundo. Y entre el latido 3 y el 4 hay un segundo y medio. Al final de ese minuto, la media serían 60 latidos por minuto, pero entre latidos va a ir variando y no va a ser constante esa distancia. ¿Es así? Es correcto. O sea, es un ejemplo perfecto para ver la diferencia. Vale. Entonces, ahora mucha gente estará pensando, bueno, yo, por lógica, porque a veces ¿no? Tenemos pensamientos lógicos que no son los correctos, parece desde fuera de la fisiología, puede parecer mejor tener unos latidos, una variabilidad más estable y que el corazón sea más regular. Pero vemos que la fisiología, Luisma, más bien difiere de este concepto y que el tiempo entre latidos debería ser no tan constante y más variable. Es decir, el corazón sería algo caótico y fractal en este sentido y esto sería saludable. A ver, tener una variabilidad que sea siempre la misma no es lo más recomendable. A nivel de salud puede pasar alguna cosa. Tenemos que tener una variabilidad. Se dice que no siempre es así, que contra más alta sea esa variabilidad, es mucho mejor para la salud. Tampoco tiene por qué ser así. Es un poco generalista. Y se dice que contra más baja es la variabilidad, la distancia está entre latidos, está peor la salud. No. ¿Por qué? Porque eso es un valor también muy personal. O sea, cada persona disponemos de una variabilidad totalmente diferente, la cual puede estar afectada por factores externos. Por ejemplo, la edad. Teóricamente, contra más edad vas teniendo, esa variabilidad va bajando. Por ejemplo, contra más en forma está, esa variabilidad va subiendo. Si tienes una enfermedad, la variabilidad va baja. Si, por ejemplo, imagínate, te vas a dormir y acabas de cenar, por la noche esa variabilidad te va a bajar. O sea, al final, el que baje la variabilidad, lo que está haciendo es que el sistema nervioso autónomo está tomando, o sea, el sistema nervioso autónomo toma el control
sobre algunas funciones como digestión, respiración, latidos del corazón, ¿vale? Entonces el sistema nervioso autónomo lo que va a hacer es decir, bueno, este señor, por ejemplo, ha pegado un entrenamiento muy fuerte y yo al día siguiente lo que hago es que este señor no se recupera, entonces, ¿qué voy a hacer? Pues muy fácil, si no se recupera, lo que hago es, te bajo, por ejemplo, se pueden dar dos casos, pero ese es uno de ellos, te bajo la variabilidad cardíaca y te subo el pulso, ¿vale? Otra opción que hay es de que tú hayas podido llegar estés en proceso de recuperación, entonces tú cuando te levantas te tomas el HRV y esa variabilidad ha subido mucho estamos hablando respecto a promedios móviles de 30, si entre 7 y 30 días que vamos mirando. No es el día ese en cuestión, hay que ver promedios, hay que ir tirando un poquito para atrás para ver esas tendencias. Entonces, te sube mucho la variabilidad, te sube mucho lo que sería la variabilidad cardíaca y te baja el pulso. El pulso. O sea, ¿qué significa esto? Yo te bajo el pulso porque quiero que estés tranquilo. La rama parasimpática ha tomado el control. Quiero que estés tranquilo. Quiero que no te voy a dejar que el pulso te suba porque quiero que estés en relax. Quiero que busques que tu cuerpo ahora mismo no está en homeostasis y quiero que la busques. Quiero que el cuerpo esté en homeostasis. Entonces, esto son opciones que va dando el HRV. No tiene por qué ser siempre así. O sea, aquí se puede dar muchísimos casos y millones de causas. Estrés, trabajo, dormir mal, ritmos circadianos. Los ritmos circadianos afectan a la variabilidad, algo exagerado. Y luego, si quieres, te pongo un caso muy interesante que yo creo que va a gustar. Y luego el HRV, el estrés, le afecta muchísimo. Muchísimo. O sea, siempre que utilicemos el HRV, cualquier persona amateur, tenemos que tener en cuenta qué cosas nos van a afectar al HRV. No solo nos va a afectar que yo haya corrido una maratón a 3 minutos del kilómetro. No. También le va a afectar si ese día he tenido un trabajo duro, si he dormido poco, si he comido mal. Incluso he leído en algún blog que habla sobre la contaminación del aire que afecta a la variabilidad cardíaca. Buah. O sea, imagínate todas las variables que hay que manejar para que realmente poner en contexto ese dato. O sea, que es un dato muy interesante, pero hay que saber las limitaciones que tiene. Sí, bueno, has comentado cosas, la verdad es que creo que bastante interesantes y me gustaría que nos paráramos poco a poco en todas ellas porque estoy seguro que hay muchos oyentes que ahora mismo, de alguna manera o de otra, les ha llamado la atención esto que estás comentando y vamos a ir poco a poco, con tu permiso. Primero, gente que a lo mejor lo que está buscando es salud, no busca tanto rendimiento, porque a lo mejor mucha gente dice, bueno, esto hasta donde yo entiendo, esta HRV o variabilidad de la frecuencia cardíaca, he leído o escuchado, ¿no? Que es para deportistas de alto rendimiento, de élite, y yo lo que busco es salud y demás. Has comentado que puede ser un indicativo de cómo está tu sistema nervioso al día siguiente. Bien, bueno, ahora si queréis podemos hablar un poquito más si es ese parasimpático o simpático, pero sí que podría tener una determinación para ver cómo va tu salud, no solamente tu rendimiento, sino tu salud día tras día, mes tras mes, porque entiendo que cuanta más información tengamos de esta HRV, más fácil es ver tu tendencia, ¿no? Porque me parece un error comparar el HRV de Luisma con el de Claudio. Cada uno tendrá el suyo, imagino que cada uno tendrá nuestra tendencia, pero si un oyente solamente quiere saber si esto le puede influir para saber cómo va, digamos, a nivel de bienestar y de salud, podría ser un parámetro, podría ser una herramienta que le puede dar cierta información sobre simplemente sus hábitos de vida, que luego los vamos a describir un poquito para saber si va bien el tema de sueño, de descanso, de nutrición, de gestión de estrés. ¿Es una herramienta que puede brindar este tipo de información, Luisma? Sí, puede brindar esa información. Por ejemplo, yo lo que suelo hacer conmigo y la gente y deportistas que me han dejado sus datos es decirles que para que empiecen a entender el HRV, una vez que se lo tomen, que hagan un cuestionario, un simple cuestionario. ¿Cómo he dormido? Calidad del sueño.
cuántas horas he dormido. Esto cualquier reloj Garmin o cualquier reloj ahora mismo te lo está diciendo. Lo dejamos entre comillas como lo mide, pero bueno, te lo, una guía. Eh, ¿Qué estrés tengo? O sea, ¿cuál es mi percepción de estrés que tengo? Si tengo, por ejemplo, una fatiga, si me encuentro fatigado. Todo esto, si lo vas cogiendo, lo vas apuntando y luego te lo miras con los valores de HRV, vas a entender cuando sube un poquito más o cuando te baja. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo con el COVID. El COVID. El COVID normalmente, el COVID, la gente que yo he podido ver HRV, una vez después del COVID le ha bajado el HRV. La tendencia que tenía antes del COVID, la tendencia, que sería una tendencia grande, de largo del tiempo, con el COVID le ha bajado. Esa tendencia ha caído y se ha quedado ahí, no ha vuelto a subir. En algún caso sí que ha subido un poquito, pero se ha quedado ahí. Yo, por ejemplo, lo he cogido 3 veces y a mí mi HRV me ha bajado. De respecto a veces anteriores, me ha bajado. Perdona que te Por interrumpa. ejemplo, Aparte de que te ha bajado el sí, HRV, ¿tienes algún síntoma más a nivel de rendimiento que notes que se correlaciona con este HRV más bajo? ¿Recuperas peor? ¿Te notas peor físicamente? ¿Tus zonas sí, cardíacas o de potencia o de umbrales se han visto también atenuadas? ¿O solamente es el dato del HRV? no, no, ¿Se correlaciona? sí, sí, se correlaciona totalmente. Yo, por ejemplo, yo he salido algún día con mucha gente que luego me pasan los comentarios, ha salido con un HRV bajo, unas percepciones bajas y las sensaciones han sido de decir, me quiero dar la vuelta, me quiero dar la vuelta. O sea, tío, hay una correlación. Hay veces que te baja un HRV, no sabes por qué. Pues me ha bajado, oye, yo me encuentro bien. Oye, pues si me encuentro bien, pues voy a salir a entrenar. Y se ha encontrado bien. Y hay otras veces que sí, no, pues yo me encuentro bien, el HRV está bajo, pero yo creo que estoy bien. Ha salido y ha tenido unas sensaciones de perros. ¿Vale? Entonces, todo eso hay que analizarlo, hay que ver el por qué, porque no solo está el parámetro del HRV, hay varias. Está el RMSSD, que es una medida de tiempo, el SDNN, que es otra medida de tiempo. Entonces, nosotros miramos otra serie de cosas para poder llegar a entenderlo, porque realmente es un tema más complejo de lo que parece. No te puedes quedar solo con un dato. Lo más fácil para la persona amateur que quiere tomárselo y eso, pues que haga caso a, sobre todo, sus sensaciones y que compare con el HRV. Las sensaciones, yo aconsejo también, porque tú te levantas por la mañana y puedes decir, qué perrería, que no tengo ganas de nada. Pero luego desayunas, te activas un poquito y tal, y esas sensaciones te cambian. ¿Vale? Tener en cuenta esas dos, cuando te levantas y después de que pase un ratito. Y a partir de ahí, mírate el HRV y si tú crees que puedes entrenar, que tú te encuentras con fuerza, sal a entrenar. Aunque el HRV te haya bajado un poquito, mira también el pulso, si te ha bajado, te ha subido. Si el HRV te ha bajado y el pulso te ha subido mucho, ahí sí que hay un indicativo. Ya son dos cosas que dices, bueno, cuidado, aquí podemos tener un problema. Y cuando salgas a entrenar, te lo vas a encontrar el problema. Si realmente estás mal, te lo vas a encontrar y vas a decir, me voy a dar la vuelta o voy a pararme a tomar un café y me doy la vuelta. Completamente. Lo que comentas de la percepción subjetiva, para mí es la herramienta que sinceramente más me gusta, pero creo que normalmente la gente no está educada en ella y también puede ser, no sé Correcto. si opinas lo mismo que yo, y puede ser un arma de doble filo, porque hay gente que ve los parámetros y se pone una percepción subjetiva muy, muy baja y dices, realmente no estás tan mal. Y al revés, gente que está literalmente machacada y te pone que siempre está de 0 a 10 un 10 y dices, confundes ánimo con ganas de entrenar, con la percepción subjetiva y creo que es un arma, una herramienta muy buena, pero me parece que es entrenable y que, ¿no? Y de serie como que no estamos acostumbrados a autoevaluarnos y esa percepción subjetiva puede ser un poquito complicada. Entonces, volviendo a la variabilidad, ¿podrías decirnos para un atleta, ¿vale? Alguien que ya esté entrenando, sea popular o sea un atleta más serio, más semiprofesional, profesional, ¿cómo podría esta monitorización del HRV ayudarles
a la hora de optimizar el entrenamiento y la recuperación. ¿Algún consejo que nos podrías dar al respecto, Luisma? Pues mira, yo lo utilizo conmigo mucho para, por ejemplo, optimización del entrenamiento. ¿Qué quiere decir esto? Determinar un poquito la intensidad y el volumen de ese entrenamiento. O sea, un HRV que veo que me sube en una tendencia de 7 días, 30 días, me va subiendo y tal, pues me estoy encontrando bien, mis percepciones son buenas, pues voy a entrenar. Si sube demasiado, puede significar, si me sale fuera de ese promedio, puede significar que aún esté en proceso de recuperación del día anterior. Me puede ir bien un rodaje, por ejemplo, de un coffee ride que llamamos, te vas a tomar un café con un amigo, charlas con él y te vuelves. Y eso te va a ir muy bien a nivel mental y a nivel de HRV tampoco te va a suponer nada porque vas a ir despacito. Prevención del sobreentrenamiento. Vale, aquí sí que cuando hay un sobreentrenamiento se puede identificar el signos de sobreentrenamiento, por ejemplo, con bajadas de HRV. O sea, va habiendo una disminución constante del HRV día a día. ¿Vale? Llegará, hay que tomar decisión antes de que aquello ya no haya una vuelta Y el atrás. pulso quizás subirá también en reposo. El pulso subirá, Y las correcto. El sensaciones, y las pulso sensaciones serán peores, y los ritmos y los debe vatios ser serán malas. peores. No te va a salir el entrenamiento. Al final, lo quieras ver o no, no te va a salir el entrenamiento. Y el entrenador que esté detrás de esa persona lo va a ver. O sea, es que le va a costar poco verlo. Le va a costar poco porque muy fácil, pegas un sprint y ves que el pulso no te sube, aquí pasa algo. O sea, un entrenador te lo va a ver. Entonces hay que tomar decisiones antes de llegar ahí, a ese punto, porque cuando llegas a ese punto, un caso que hay muy curioso es que te va bajando, te va bajando, te va bajando y de repente un día te pega un rebote para arriba. Que dices, ya estoy bien. No, no estás bien. Al revés. El parasimpático ha dicho, hasta aquí hemos llegado. Eso, Hasta eso, aquí hemos eso es llegado. muy importante y te voy a pedir que lo expliques, por favor, un poquito más detallado, porque hay gente que como solo se ha quedado en lo del principio, ¿no? HRV bajo es algo malo, HRV alto es algo bueno. Y ahí ya, como somos mucho de polarizar las cosas, ¿no? Ahí ya está. He terminado de escuchar, ya lo tengo claro. Pero el HRV, esta variabilidad cardíaca alta, puede ser precisamente un freno de mano del cuerpo, que eso habría que verlo también con el pulso, ¿no? Porque a lo mejor el cuerpo dice, ahora quiero que active directamente el parasimpático, quiero que pares, quiero que relajes y te estoy, vamos, metiendo relajantes musculares por todos lados para que pares. ¿Podrías explicar por qué un HRV alto en este contexto, Luisma, podría ser realmente no precisamente un síntoma de estar recuperado? Pues un HRV, a ver, un HRV alto, tenemos que mirar siempre lo que es el promedio de la tendencia un poquito para atrás. En un caso así podemos mirar 7, 30, 42 días. Yo normalmente suelo mirar 7, 30 días, porque lo veo más cercano, en 42, 60 días me pueden haber pasado mil cosas. A mí me sube el HRV muchísimo, se me va fuera de promedio y el pulso se me cae abajo. ¿Qué significa? Mi chico, el parasimpático me ha tomado el control y lo que quiere es que te bajo el pulso porque yo quiero que tú estés tranquilo, quiero que estés relajado. Claro, al bajarte te baja el pulso y te sube lo que sería el HRV. Hay otro parámetro que es el SDNN, que también lo que hace, pues en un caso así, es subir para arriba. O sea, pegar una subida para arriba total. Pues ahí estamos viendo que tú necesitas parar, tu cuerpo quiere recuperarse y si tú no le das esa recuperación y dices, pues yo voy a entrenar, al día siguiente te puedo garantizar de que ese HRV se va a caer totalmente. O sea, si el parasimpático te está diciendo, párate, párate. O sea, es que además lo vamos a ver en las tendencias. O sea, las tendencias que vas a ver un HRV que va bajando, un pulso que va subiendo, hasta que llega un día que pega una subida que dice, ¿esto qué es? Hay gente que dice, es que a lo mejor me tomo mal la medición y se la vuelve a tomar y le vuelve a dar. O le cambio nada, muy poco. Para, para. Además tienes que tener malas sensaciones. Es Hmm. que tienes que tenerlas. Otra cosa es que las sepas ver o las quieras ver. Porque
A lo mejor yo quiero salir a entrenar porque si hoy no entreno, me encuentro, voy a perder 20 vatios o me va a ganar mi amigo. Bueno, hay veces que una parada es el mejor entreno que hay. Has comentado un parámetro en concreto dentro de este HRV, que era el SDNN, y nos podrías comentar así por encima, por si alguien bichea la aplicación o tiene algún acceso, Sí, porque hay 3 o 4 parámetros, ¿no? Que a lo mejor está bien que lo tengan en cuenta por si alguien lo quiere tomar nota o quiere registrarlo para luego saber interpretar un poquito. Grosso modo, ¿nos podrías hacer un spoiler de...? mira, el SDN es una medida de tiempo, ¿vale? Como el RMSS, que es con lo que se mide el HRV. Yo el SDNN lo utilizo para ver cómo el cuerpo está gestionando el estrés. O sea, si sube un HRV muy alto, un RMSS muy alto y un SDNN muy alto y un pulso bajito, bueno, significa que mi cuerpo está intentando recuperarse, ¿vale? Si está dentro del SDNN, si está dentro del promedio móvil, pero está un pelín más alto del promedio móvil, bueno, el cuerpo está intentando recuperar y está gestionando el estrés de aquella forma. Le está costando gestionar el estrés, pero lo está intentando gestionar. Si se te mete dentro del promedio, dices, bueno, está gestionando correctamente el estrés, vamos a darle el parol. Y si ya lo tienes muy bajo, es que no, ese estrés no lo estás gestionando correctamente. Utilizamos el SDNN para eso siempre. Pero es un parámetro que no te lo dan todos los softwares. Hay alguno que sí que te lo da, que luego si quieres hablamos de software, sí que te lo está dando. Pero no todos lo dan. Por si hay gente que ahora mismo está bastante ahí divagando un poquito, vamos a entrar ya con el tema de software. Estos parámetros entendemos que lo va a brindar, lo va a ofrecer ciertas aplicaciones, ciertos software, que también hay variación entre ellas. ¿Nos puedes recomendar o nos puedes decir qué tipo de aplicaciones o qué tipo de programas miden esta variabilidad cardíaca? Porque a lo mejor ya hay alguien que dice, vale, venga, Luisma me ha convencido, creo que es importante para mi salud o para mi rendimiento saber cómo está mi HRV. Ahora luego veremos si hay que tomarla de día, de noche, durante el entrenamiento, pero vamos primero al tema informático, al tema qué aplicación, qué sistemas, qué programas, dónde lo podemos encontrar este HRV para medirlo. Pues mira, hay software, ahora hay muchos. Por ejemplo, está el más conocido, quizás sea HRV for Training, que es de Marco Altini, que te permite una cosa muy cómoda, porque bueno, ya sabes que a la gente no le gusta perder mucho el tiempo cuando se levanta y tal, y le cuesta. Entonces, tomarse la medición con el dedo en la cámara. No todas las cámaras valen. HRV for Training te permite comprobar si tu cámara es válida. Este software es de pago, cuesta, creo que son 10 euros, a un único pago de 10 euros. Y bueno, pues tiene conexión con Training Peaks, con varios software para luego el entrenador poder verlo o él mismo si lo quiere comprobar y hacer sus gráficos y hacer sus cosas. Luego tienes Elite HRV, es otro software que en un principio es gratuito, pero no permite mirar o sea, tomar la medición con el dedo. Necesitas un pulsómetro, una cinta cardíaca. Luego tienes, por ejemplo, Cubios, también tiene un software que lo mide. No me acuerdo, este salió hace poco, no me acuerdo bien del nombre, cuál era. Bueno, en un principio, lo mejor, lo más estándar que hay ahora es HRV Forte. Es lo que prácticamente utiliza todo el mundo. Por la comodidad, sobre todo del dedo, de que lo puedes tomar con el dedo. Yo he hecho pruebas de medir con el dedo, con un móvil y con el pulsómetro, con la Polar H10, con otro móvil, y la verdad es que hay una variación y no es mucha. O sea, realmente no es mucha. Luego tienes la opción del reloj Garmin. Los últimos relojes de Garmin no miden mal, pero aquí, por ejemplo, para que la medición sea correcta, te tienes que poner muy bien el reloj. Tiene que estar por encima del hueso de la muñeca, que tú veas y que no haya una pérdida de luz de los sensores. Luego tienes los anillos, el famoso anillo Oura, ¿vale? También es un poco caro.
porque esto, el anillo vale, no sé lo que vale, 300 y algo, y luego necesitas una suscripción. Luego tienes la pulsera WOW, que la pulsera te la dan gratis, pero necesitas una suscripción. Entonces, ¿qué utilizaría yo? Sinceramente, HRV Fortran. Es de pago, pero son 10 euros y si me lo quiero tomar, es lo más cómodo para todo. Que con el dedo lo pones 1 minuto, 2 minutos, lo que quieras tomártelo, siempre que te lo tomes, tómatelo siempre igual. O sea, si te lo tomas 1 minuto, tómatelo 1 minuto, si te lo tomas 2, tómatelo 2. No te tomes un día 1, un día 2, un día 3, porque no vale para nada. Y eso es lo más cómodo. Yo aconsejo HRV Fortran. ¿En qué momento recomiendas que se haga esta medición de la variabilidad? Pues hay dos tendencias. Por ejemplo, Marco Altini dice de que te levantes, vayas al lavabo, te lo tomes, y otra gente que dice que no, que te despiertes y te lo tomes. ¿Qué pasa con mucha gente que se levanta y si va al lavabo ya no se lo va? ¿Vale? Entonces, si buscamos lo que sería la comodidad y la repetibilidad de todo esto, es, oye, cuando te despiertes y te lo puedes tomar, tómatelo y siempre tómatelo igual. Siempre. Si te lo tomas un día en el lavabo, otro día me lo tomo en la cama, otro día aquí, no vale para nada. Tampoco. Siempre hay que repetir el proceso, hay que repetirlo siempre igual, para que tenga un poquito de consistencia en los datos y siempre sean las mismas condiciones. No es lo mismo hacer un TSFTP en un porcentaje de un 12% que en un 3%. Ujú. Pues, o sea, que lo puedas repetir y siempre igual. Y con esos datos, necesitamos unos datos durante 3, ya con 2 ya empieza a decir algo. Pero yo prefiero tener 3 a 4 semanas para poder empezar a ver cositas. Y si, O sea, y si al levantar, imagínate, pues que un oyente se pone manos a la obra, se baja la aplicación y empieza a tomarse este HRV. Y por curiosidad se hace una toma de 1 minuto y la vuelve a repetir y tiene una variación del primer valor y el segundo. ¿Es normal? ¿Debería haber siempre un valor completamente exacto de la primera toma a la segunda? ¿O es normal que haya una variación hasta un porcentaje mínimo? Lo comento porque algún atleta me decía que a él lo que le volvió un poco loco es que se tomaba el HRV por la mañana y hacía una segunda toma por curiosidad y le variaba y entonces ya no sabía cuál estaba mal, si quedarse con la más alta de las dos, la más baja de las dos. ¿Qué recomiendas en este caso, Luisma? ¿O está cogiendo quedarse, mal, está haciendo mala detección? se, se tiene que quedar con la primera. Siempre. La segunda siempre te va a cambiar. ¿Qué te va a cambiar? El pulso más alto y el HRV seguramente más bajo. Al final, cuando te despiertas, quizás sea el despertarse, quizás sea uno de los procesos más duros que hay para el cuerpo humano. O sea, empezamos a generar ahí cortisol para prepararnos todo. Entonces, al final, tú nada más tomártelo te va a dar un valor y una vez que tú ya empiezas a estar, va pasando el tiempo, realmente ese cortisol está empezando a hacer el efecto que tiene que hacer, está empezando a activar, el HRV te va a bajar. Y al final, el sistema, el simpático, te va a decir, te va a poner activo, te va a hacer activarte. Entonces, ¿qué va a hacer? Te va a bajar el HRV y te va a subir un poquito el pulso. Entonces, lo mejor que hay esto es quedarse con la primera medición. Uh-huh. Si la medición sale mal, el software te lo va a decir. Vale. Eso es un, O sea, es el un dato software te va a decir, importante. esta medición no es correcta. Entonces te la tendrás que volver a tomar y por ese valor, ese día puede estar un poquito. Hay una variación muy pequeña, pero hay una variación. Pero bueno, si no tienes otra cosa y si, oye, no te lo puedes tomar ese día porque te da un valor malo o tal, es mejor que no te lo tomes. O sea, que no cojas y te bueno, pues me lo tomo de aquí a 10 minutos. No, no te lo tomes directamente. No pasa nada. Por un día no te va a pasar nada. No te lo tomes. Vas a falsear los datos. Y luego por el tema de la cronobiología, ¿tendría sentido, aparte de este registro ¿no? Matutino, digamos, nada más despertarnos, ¿tendría sentido también registrar otra segunda, otra tercera incluso toma, por ejemplo, a mitad de tarde o antes de irnos a dormir? No para sustituir a este primer registro, sino para tener otro dato más de cómo va esta variabilidad a lo largo del día, o no es una muestra representativa que sea tan útil, o de momento no hay estudios al respecto.
A ver, yo lo veo que está, a ver, puede estar bien porque realmente si miras, te lo vas tomando y vas viendo cómo te va variando desde la mañana. Puedes decir, bueno, me lo he tomado y me ha dado, yo qué sé, por decirte un Mm. número, 10. Me lo tomo al mediodía y me da 5. ¿Qué he hecho yo desde la mañana hasta el mediodía? Ahí voy. Pues he tenido una pelea aquí, me he discutido en el trabajo, he tenido tal, el HRV me ha caído. Bueno, a la noche te lo vuelves a tomar, a ver qué valor te está dando. Y puedes ir viendo un poquito cómo va reaccionando tu cuerpo. Al final esto también te puede ayudar a conocer un poco cómo va reaccionando tu cuerpo a diferentes estresores que vas teniendo al cabo del día. Medirlo en ejercicio, se te va a caer, o sea, se va a caer abajo. Al final te mides en ejercicio, el simpático está activo totalmente, se te va a caer. Sí que es verdad que puedes tomarlo, nosotros lo estamos mirando ahora, de como verlo como una especie de adaptación. ¿Qué significa? Pues, por ejemplo, imagínate, vamos a entrenar 2 horas a tantos vatios con tanto pulso. Y ese día el HRV está o sea, durante el ejercicio está en una media de 4, Ujú. por decirte un número. Cuando va pasando el tiempo, eso va subiendo un poquito. Hay una mejor adaptación. Hay un parasimpático o sea, el simpático no está tan activo, tienes una mejor adaptación a ese entrenamiento y te sube un poquito. Pero en esfuerzo se te va a caer siempre. Una opción también que hace mucha gente es tomarlo después de entrenar cuando pasa unos 15, 20 minutos. Te quedas con los últimos valores del entrenamiento, de los 10 últimos minutos, una media, y luego te lo vuelves a tomar a los 15, 20 minutos te lo vuelves a tomar y miras a ver cuánto te ha recuperado el HRV. Y hay una tabla que creo que es de José Naranjo, que hizo el cálculo y tal, y te dice cómo ha sido la recuperación. Como él dice, cree que ha sido la recuperación con los estudios que tiene realizados. Pero ya te digo, en esfuerzo, bueno, te lo puedes tomar. Hay otras métricas que estamos probando que, bueno, que quizá te dicen un poquito más sobre adaptaciones y cómo está yendo, qué carga te está suponiendo ese trabajo, como puede ser, por ejemplo, la frecuencia respiratoria. Mm. O puede ser, por ejemplo, que para esto sí que es interesante, es DFA alfa 1. Para esto, y juntar las dos es la bomba ya. Hacer un ratio de las dos es la auténtica bomba. Sí, últimamente estoy viendo lo que publicas y te digo ya que te tiraré los trastos para que vengas en el futuro y nos expliques también otras métricas de inteligencia artificial aplicada y tecnología, ¿no? Informática aplicada al rendimiento y a la salud, porque creo que hay cosas muy interesantes, pero es que me hace especial ilusión que hablemos y expliquemos esta variabilidad, porque hay gente que todo esto creo que a veces lo confunde y el otro día vi una discusión precisamente que hablaba que, ¿no?, del HRV durante o al acabar el entrenamiento. Y yo pienso que es una métrica más a tener en cuenta, pero que no hay que confundir. Es decir, no puedes comparar el HRV recién levantado con el HRV durante el entrenamiento, porque estás comparando peras con manzanas. Pero sí que puede tener sentido, como decías, si vas a hacer un entrenamiento, me lo invento, de 1 hora a 200 vatios con un tipo de nutrición o con otro tipo de nutrición, sí que puedes ver con ese HRV qué tipo de entrenamiento te está estresando, te está generando más desgaste, menos desgaste, pero tienes que comparar siempre un entreno de 1 hora de 200 vatios. No puedes comparar un entreno de 1 hora de 200 vatios con un entreno de series, de fartlek, de interval o 3 horas, igual que la recuperación. Si mides 15 minutos post-entrenamiento, que sean 15 minutos post-entrenamiento y no media hora, 1 hora. En un día bebo agua, en otro me tomo unas proteínas con hidratos, en otro no tomo nada, porque es lógico que ese HRV en cada uno de esos contextos sea diferente y no podemos comparar. ¿Es así? Sí, correcto, claro. Tienes que hacerlo siempre con lo mismo. No es lo mismo entrenar 1 hora yo qué sé, en zona 2 entre 100, yo qué sé, 200, 220 vatios, que entrenar 1 hora entre 240 y 250. O sea, no tiene sentido hacer ninguna comparación entre esos dos entrenos, pero sí que tendría sentido comparar los mismos entrenos con el paso del tiempo. Claro. Y esto es lo que estamos haciendo ahora y lo que estamos publicando ahora, que poco a poco irá saliendo más cositas. Pero en un principio, mira, el HRV en esto, Sí, es. vamos a mirar la recuperación, quizá. Podemos mirar la recuperación, el HRV después de 15 minutos de acabar el entrenamiento. Ahí sí que igual sí que tendría algo más,
más sentido, siempre y cuando también sea el mismo. Pues no vas a recuperar Ahí igual voy. después de un trabajo de VO2 más que después de un trabajo de endurance. O sea, Sí, hay, a hay ver, tantos factores que habría que tener en cuenta para que pueda ser replicable, que es complicado, pero a veces la gente lo que hace es que generaliza, polariza y dice, bueno, el HRV no sirve porque son cosas tan puntuales, tan concretas que no me sirve. Lo que pasa que, como decíamos, ¿no? Sirve con unas condiciones que puedas comparar. Entonces, si es a primera hora y es por la mañana, es mucho más fácil, pero como ahora veremos, también pueden influir otras cosas, si no, incurres al final en errores. Y hablando de errores, para ti, bueno, te considero un experto en este mundo de la informática aplicada al deporte, a la fisiología del rendimiento. ¿Cuáles son los errores más comunes que comete la gente deportista o no deportista o mitos con esta HRV, Luisma? primero es lo más importante de todo es quedarse con ese valor. O sea, si esto me da bajo, no entreno. Si esto me da alto, entreno. No. Estamos en un gran error. El mito es el mito del HRV más alto es el mejor. Sí y no. O sea, es que tengo el HRV bajo, estoy malo. No, no tiene por qué. No tiene por qué. Has podido tener un día malo de estrés y te ha bajado el HRV. El HRV tiene que cambiar de la mañana a la noche. No, es que no hay una píldora mágica para aumentar el HRV ni para bajarlo el HRV. O sea, bueno, quizá para subirlo y llevar una vida más saludable sí que sería una buena opción para subir el HRV. Y luego, bueno, tener en cuenta que todos los dispositivos de seguimiento de HRV son iguales, también es un error, cada dispositivo es diferente, tiene una confiabilidad, no es lo mismo tomarse el HRV con una cinta de estas que venden chinas que tomárselo con un Polar H10, por ejemplo. No, el HRV no te va a decir cuál es tu estado de salud. O sea, mucha gente se piensa eso. El problema que hay es que se piensa en eso. El HRV me dice todo, me dice cómo estoy. Estoy bueno, HRV alto, estoy bueno, HRV bajo, estoy malo, no. ¿Y tú cómo te encuentras? ¿Qué piensas tú? ¿Cómo estás tú? ¿Tienes ganas de entrenar? ¿Tienes ganas? ¿Te encuentras apático? ¿Te encuentras cansado? Sí, no. Haz caso a tus percepciones también y combínalas con el HRV. Yo a mucha gente le digo que aproveche el HRV siendo consciente de sus beneficios y sus limitaciones. O sea, se lo digo a todo el mundo que lo utiliza. Los mitos con el HRV son realmente peligrosos y no puedes basarte en una medición para decidir sobre un entrenamiento, sobre algo en tu vida. No puedes, no puedes. Tienes que meditar muchas cosas más. Yo creo que pasa a veces también como con los parches de glucosa, que mal utilizado o con una información mala, pues puedes tomar malas determinaciones y al final se le echa la culpa a ese sistema de medición, pero que bien utilizado te puede dar una información que si la interpretas bien puede ser buena. Yo, por ejemplo, con atletas, te decía antes que sé que lo utilizan, simplemente es una manera también de educar y que ellos saben que cuando cenan tarde y cenan mal o se quedan hasta tarde viendo la tele, al día siguiente ese HRV baja y cuando cenan bien, cenan más temprano, se hidratan bien o simplemente durante el entreno al acabar se hidratan bien, recuperan bien, al día siguiente ese HRV es mejor, con lo cual es una manera, ¿no? De mejorar tu día a día y no simplemente decir, vale, mi HRV hoy está bajo. En vez de decir no entreno o entreno más flojo, puedes decir, a ver, ¿por qué estará más bajo? Vale, es que me Correcto. acosté tarde. Vale, pues puede ser. Aún así puedo entrenar bien, porque estoy bien Sí, por físicamente. supuesto. Pero es un chivato con antelación, ¿no? Que te está diciendo, como siempre hagas esto, al final tendrás menos adaptaciones o tu sistema inmune bajará y demás. Que ese mismo día puedas entrenar súper fuerte, pero sabes que hay algo que deberías mejorar porque tu sistema te está avisando. ¿Así sería una buena forma de utilizar el HRV, Luisma? Sí, por ejemplo, sí, 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 por supuesto, el sueño. El sueño es súper importante para el HRV, la nutrición, una dieta equilibrada, nutritiva, alimentos ricos en nutrientes. Eso te hace que el HRV esté mucho mejor. Un ejercicio regular. Sobre todo, el alcohol y el tabaco. O sea, el alcohol tira el HRV para abajo, Uh -huh. pero
algo que no te lo llegas ni a imaginar. El tabaco, gente fumadora, suele tener el HRV mucho más bajo. El peso, mantener un peso saludable, que aquí se puede enfadarse gente, pero tener o sea, una obesidad o alguna, se hace que el HRV también te lo dice una persona que hace 6 años pesaba 100 kilos y fumaba. O sea, que te lo digo que no te imaginas el hecho de bajar el peso, dejar el tabaco, lo que ha cambiado la vida. O sea, yo cuando veo a alguien a fumar, digo, no sabes lo que estás haciendo. O sea, no sabes lo que estás haciendo. O sea, todo eso, si tú lo tienes en cuenta, por ejemplo, lo que tú has dicho, no he dormido, el HRV está bajo, pero bueno, he dormido mal, pero bueno, me levanto, cuando pase un rato me encuentro ya bien, al final luego te acabas encontrando bien. Pues oye, ¿por qué no voy a entrenar? Si al final ya sé que no he dormido, he cenado tarde, me ha acostado recién cenado, que eso es otra cosa que ya sabes el proceso de digestión, los recursos que consume. El HRV me va a cambiar, incluso si te lo mides, hay dispositivos que miden por la noche, como creo que Oura mide Ahora. por la noche. Oura mide por la noche. Es sorprendente si haces una cosa o haces otra, cómo cambia el HRV por la noche. Es sorprendente. Si tenemos en cuenta todo eso y sabemos por qué ha bajado, por qué ha subido, ¿por qué no vamos a entrenar si estamos bien, si nos encontramos bien? ¿El valor se ha bajado? Bueno, ¿he dormido poco? Sí. Bueno, pues ha podido bajar por esto. ¿Tengo ganas de entrenar? Sí. Tira. Tira a entrenar. Tira a entrenar. Tira, No hagas caso tira a a redes. entrenar, pero sabes que hay algo que no has hecho bien. Entonces, si lo, Que si no has lo hecho puedes bien, corregir, correcto. corrígelo, porque si no, a medio. Ahí Corrígelo. está. Ritmos circadianos. Mira, gente que trabaja de noche, que cambia de turno cada semana. No te imaginas la diferencia que hay de HRVs tomados esa semana con la siguiente semana. O sea, no te lo llegas ni a imaginar. O sea, el cambio de ritmos circadianos es brutal. O sea, es brutal para la diferencia que hay. Y además que lo nota la persona que trabaja de noche. Tengo varios que tengo los datos de ellos y esos días están apáticos totalmente. O sea, no tienen ganas de nada. No tienen ganas de nada. Dicen, hostia, pero es que, ¿y qué entreno? No entrenes, o sal a lo que te apetezca, chico, a lo que te apetezca, porque realmente estás cansado y te estás metiendo al cuerpo más estrés, más estrés, más estrés, más estrés. Al final te va a salir por algún lado, al final tienes lo que es la fatiga crónica, que te va a salir, algún día te va a salir si no te vas cuidando. Y conociendo todo esto, pues con datos de HRV y sabiendo lo que yo he hecho mal, lo que estoy haciendo bien, puedo llegar a tomar decisiones muy buenas para la salud. Y entiendo. Bueno, solo tengo dos muestras en concreto, con lo cual no se puede extrapolar, pero que estamos hablando de cosas generales para todos, ¿no? Pues buenos hábitos de vida, dormir bien, si se puede meditar, evitar el alcohol, el tabaco, etcétera. Pero, por ejemplo, con el tema del ayuno, me di cuenta que dos deportistas que durante varios días a la semana hacían un ayuno en pretemporada, a uno el HRV, cuando hacía el ayuno, esas horas de ayuno, le bajaba y a otro le subía. Curiosamente, la persona que estaba acostumbrada a hacer periodos de ayuno y a entrenar en ayunas y a hacer una dieta de vez en cuando más cetogénica, más low carb y demás, ese ayuno, durante ese periodo de ayuno, que estaba acostumbrado, el HRV se mantenía o subía ligeramente. Y la persona que no estaba acostumbrada a hacer ayuno y había comido toda la vida cada 2 horas y estaba acostumbrada a meter mucha cantidad de carbohidratos cada 2-3 horas, en ese periodo de ayuno le bajaba. Puede ser que una misma herramienta, según esté el contexto de cada uno, pueda ser que le sube o le baje, ya sea porque están acostumbrados al ayuno, acostumbrados a un tipo de dieta o incluso al entrenamiento. Si tú estás más acostumbrado que yo a entrenar y los dos entrenamos, como hemos dicho antes, 1 hora a 200 vatios, tu HRV se verá menos repercutido a la baja que el mío. ¿Es así? Es decir, el contexto individual influye muchísimo y por eso es muy peligroso comparar el HRV de uno con el de otro. Efectivamente, no se puede comparar el HRV de uno y de otro. O sea, es incomparable. Es que no, es como el pulso. La gente se fija, es que este va con 80 de pulso y yo voy con 90.
ya, pero es que es su pulso y el tuyo es tu pulso, o sea, no puedes comparar. Y el HRV es lo mismo, no lo puedes comparar. O sea, tú puedes tener un HRV de 50 milisegundos y yo lo puedo tener de 40, que a mí un tipo de entreno me afecte un poquito más, me fatigue un poquito más que a ti otro y que a ti te dé vaya para un lado y a mí vaya para otro. O sea, que tú hagamos el mismo entreno, imagínate que hagamos el mismo entreno, hacemos un VO2 más, por ejemplo. Yo, por ejemplo, sufro mucho con entrenos de V2 Max. Tú a lo mejor no sufres tanto. Mi HRV se va a ver Mm. repercutido, el tuyo a lo mejor no se va a ver tanto. O sea, los datos de cada uno son de cada uno. O sea, no se pueden comparar los HRV. Decir, oye, mira, pues a mí he hecho este entreno y me ha bajado solo 5 Mm. puntos. Ah, pues a mí me ha bajado 4. Ah, pues yo estoy mejor que tú. No, No, no. no, al final también cada uno se acostumbra más tú al final, a los que hacen ayuno intermitente, tendríamos que ver cuándo realmente empezó con ese ayuno intermitente, cómo estaba, y ver, y ver cómo ha ido cambiando ese HRV en el tiempo, ¿vale? Porque al final, cuando vas mirando promedios, los promedios móviles van cambiando con el tiempo. Cuando hay variaciones, van cambiando con el tiempo. Y ver cuando llega un momento que, bueno, que sea, a lo mejor le ha ido bajando un poquito, pero luego ya se ha estabilizado, vamos a llamarle entre comillas, se ha acostumbrado a eso, le va bien y ese HRV se está quedando ahí. Pero lo suyo sería, por ejemplo, en ese caso, mirar cuando empezó a hacer por primera vez el ayuno intermitente, cómo estaba el HRV y si realmente ese ayuno intermitente ha repercutido en una bajada o subida del HRV con el paso del tiempo. O sea, por eso es importante mirar los promedios en el tiempo, no solo quedarte con el valor del día y tal. Pero no se pueden comparar, es incomparable. O sea, totalmente. ¿Tú personalmente tienes algún caso curioso, interesante, así de alguna persona que le hayas monitorizado la variabilidad y haya tenido algún impacto Sí, así significativo en la salud o en su rendimiento? sí, pues mira, tengo muchos casos de eso. Mira, por ejemplo, yo soy uno de ellos. Te voy a explicar unos pocos. Ujú. Yo, por ejemplo, con el COVID, antes del COVID tenía una variabilidad mucho más alta y un pulso más bajo. Después del COVID, mi variabilidad ha bajado, se ha estancado ahí y mi pulso ha subido y se ha estancado ahí. Y de ahí no se mueve. O sea, no se mueve esas variaciones. Pero, por ejemplo, estoy en 54, 55 cuando antes estaba en 49, antes del COVID. Y esto lo he ido monitorizando, claro, lo sé porque lo he ido viendo. Hay otro caso de un chico que tenía unas variaciones en el HRV brutales, que realmente lo mirábamos y no sabíamos. Hostia, el tío, bueno, hacía su entrenamiento con su entrenador y las variaciones que tenía, qué variaciones más raras. Claro, el entrenador, oye, ¿tenéis datos y tal de HRV? Sí, sí, tengo, pero es que no sé por dónde cogerlo. Y entonces dije, oye, ¿por qué no le dices que vaya al médico a ver si, yo qué sé, porque es que no sabíamos por dónde cogerlo. Y efectivamente, es que aparte tenía una bradicardia, que bueno, algo dentro de lo que cabía era normal, tenía una serie más de patologías que no le afectaban a la hora de entrenar una vez que le hicieron todas las pruebas. Pues lo primero que hicieron fue un electrocardiograma y luego ya le detectaron el electrocardiograma, le detectaron una serie de patologías que habían visto y luego hicieron ecocardiograma, análisis de sangre y bueno, al final el médico le dijo que no tenía, que podía seguir entrenando al ritmo que estaba entrenando sin ningún tipo de problema. Nosotros no lo detectamos con HRV, simplemente que vimos una cosa que era muy rara, o sea, que un día estaba alto, otro día estaba bajo, otro día alto, otro día bajo, otro día te subía un montón, otro día te bajaba otro montón, y decías, ¿qué hago? ¿Qué puedo sacar yo de aquí? Porque mirábamos todos los parámetros, mirábamos los entrenamientos que hacía, digo, es que no tiene sentido, no cumple ninguna lógica escrita en los papers y tal, es que no sale, no entendemos el porqué. Y bueno, pues al final pues es una cosa de suya. Bueno, es así. O sea, no puede entrenar, o sea, no puede entrenar solo guiándose por el HRV, por ejemplo, esta persona. Porque entonces un día entrena y otro día no. Y Claro. a lo mejor entrena 3 días seguidos y 8 no entrena. Y luego hay un caso, este sí que ha sido el más fuerte, que, bueno, era una persona que de repente, bueno, hacía muchas carreras prácticamente semanales de ultradistancias y bueno, pues hubo un caso de que el HRV lo tenía súper alto, el pulso en reposo estaba, pero brutalmente, estamos hablando de a lo mejor
40, 50 pulsaciones más que Buah, antes. Y al final se comentó con su entrenador, tienes que ir al cardiólogo. Esto sí que no es normal. Esto sí que no es normal. Se dijo, oye, esto es rarísimo, porque el entrenador contactó y dice, oye, mira qué caso, porque se lo tomaba el HRV y se lo controlaba él. Dice, mira qué caso me he encontrado. Digo, tío, dile que vaya al médico. Es que vaya al médico, al final, eh, estas cosas, cuando ves una cosa rara, es el médico, el especialista, que tiene que decirte qué tienes que hacer y qué no. Y efectivamente fue al médico y le dijo, chico, tienes que parar ya, estás en peligro, tienes que parar. claro. O sea, imagínate Es que los casos. entiendo. Repito, es que a mí me gusta, me encanta, ¿no? Relacionar el tema de entrenamiento y salud, de fisiología, porque creo que van completamente de la mano. Y se me ocurre, ¿no? La siguiente pregunta, que si crees que existen poblaciones específicas como, no sé, adultos mayores o personas con ciertas afecciones médicas, ¿crees que se podrían beneficiar de monitorizar esta variabilidad cardíaca? ¿O si tendría que haber algún matiz a la hora de medir entre grupos de edad o alguna condición de salud? Sí, a ver, en un principio, por ejemplo, los adultos mayores, el monitoreo del HRV puede ayudar a identificar cambios. O sea, pues, sí, pueden tomar medidas para mejorar eso. Personas con enfermedades cardíacas, esto ya debería de quizá un médico especialista de llevarlo, pero sí que suelen medir los HRVs. He visto algún paper que comprueban el SDNM para comprobar enfermos cardíacos. Eso sí que he leído algún paper. Personas con trastornos del sueño, como puede ser la apnea, ¿vale? Eh, se- el monitoreo del HRV al final te puede identificar problemas de sueño. O sea, te puede identificar problemas de sueño. Entonces, es una buena opción para tomarse el HRV. Y luego, pues bueno, en principio, atletas, entusiastas del fitness, para prevenir sobreentrenamientos, intentar mejorar el rendimiento teniendo en cuenta otras cosas, pero para este grupo de personas sí que es interesante tomarse el HRV. Yo lo veo interesante. De hecho, ya te digo, en enfermedades cardíacas he leído papers que toman el HRV, incluso te diría que son capaces de llegar hasta decirte qué gravedad tienes con esa enfermedad. Y voy a buscar el paper y te lo pasaré para que lo veas. Pero el paper está muy interesante. Hace mucho tiempo que lo leí. Llevo con esto mucho tiempo y ya hay muchos papers que ya ni me acuerdo de los que leí, de los que he leído. Pero lo voy a buscar y te lo voy a pasar para que lo veas. Eso es muy interesante, ese paper. Podríamos decir, porque a lo mejor hay alguien que quiere aterrizar y quiere saber algún dato en concreto. Vale, pues mira, Luisma me ha convencido. Vale, entonces me bajo la aplicación, yo marco el Tini y empiezo a utilizarla. ¿Qué dato, hay algún dato objetivo que podría tener como referencia? Porque a veces se ve alguna tabla por ahí, o sería mejor esperar a tener tu media, tu tendencia e ir acumulando semanas de datos para saber cuál sería tu mediana, tu normalización de este HRV. Yo esperaría tener datos. No cogería dame una cosa que tenga 10 milisegundos, por ejemplo. Dices, bueno, ¿es lo mío o no es lo mío? Yo si veo un HRV de 10 milisegundos con esa tendencia siempre, Mm. pues a lo mejor le digo, oye, yo iría al médico. Si es para mí, me iría al cardiólogo a ver qué pasa. Pero yo esperaría a tener datos consistentes para empezar a poder hacer un promedio. De hecho, la aplicación te va dando ese promedio. Mm. O sea, al final la aplicación esa te va dando el promedio y te da un consejo, porque tú puedes rellenar. Además, la aplicación está muy bien porque muchas veces tú, hasta que no rellenas tus percepciones, no te da el dato. Porque hay mucha gente que ve el dato y luego rellena las Mm. percepciones. Y ese dato es el que marca las Lo percepciones. sesga. Entonces ya efectivamente, ya lo cambiaron. Y tener lo que serían unos datos tuyos, que tú los vas viendo en HRV for Training, vas viendo cómo va cambiando ese dato, si estás dentro del promedio, si estás fuera, si estás un poquito tocando el margen inferior, el margen superior, y luego te da un consejo.
te va a dar un consejo de lo que tienes que hacer. Y Marco Altini, por ejemplo, en su aplicación tiene en cuenta las percepciones subjetivas que tienes. Esas las tiene en cuenta para darte el consejo. O sea, puedes tener HRV dentro de parámetros y tú decir que estás reventado, que estás cansado, que no puedo con mi cuerpo, y lo pones en la aplicación y la aplicación te va a decir, hoy no hay entreno. O sea, te va a decir, limita tu intensidad o hoy tómate un día de descanso. Luego, a partir de aquí, lo que tú quieras hacer ya es otro tema aparte. Pero importante coger datos y crear esos promedios móviles, crear esos promedios que te... En HRV for Training creo que va con 60 días, pero creo que se puede cambiar. No estoy seguro porque yo los tengo, yo no me acuerdo. Yo utilizo otro software que hemos hecho, pero no me acuerdo exactamente, creo que está a 60 días. Pero bueno, que tú puedes ir mirando los promedios en la aplicación y el consejo que te está dando lo puedes ver. Además, cuando te da un consejo, cuando te dice que pares, te lo pone en color rojo. Cuando te da un aviso de que limites la intensidad, te lo pone en color amarillo. Entonces tú luego puedes ver un poquito y si lo tienes sincronizado con Training Peaks, puedes ver si has entrenado fuerza, si has corrido, si has hecho bici, si has nadado. O sea, todo esto te lo coge de Training Peaks y te lo pone en su aplicación. Entonces puedes ver un poquito, oye, pues hoy he entrenado con un IF de 0,80. Pues oye, pues mira, el HRV al día siguiente me ha bajado. Y todo eso lo puedes ver con el consejo que te da. Y lo importante es cogerse los datos cada uno. O sea, esperar a tener unos datos consistentes para que pueda trabajar con promedios y con tendencias. Y a raíz de, Eso es lo más y a raíz de importante. ahí ayudar a ver cómo el estrés, la nutrición, el descanso, el sueño, el entrenamiento, te puede ayudar o dificultar ese HRV y seguramente creo que es una manera de educarnos yo soy muy pesado con lo mismo, pero de comprender cómo los hábitos, para bien o para mal, te influyen en esa recuperación y entrenamiento. Muy bien, Luisma, pues para terminar, me gustaría con la ley de Pareto, que soy tan pesado siempre, que nos digas qué 2 o 3 cosas deberían quedarse en los siguientes para saber cómo usar o para saber qué es esta HRV y también para que sepan lo que no es o que sepan cómo no usar esta HRV, porque veo que hay mucho ruido, repito. Me gusta mucho hablar con entrenadores, hablar con deportistas y es algo que la gente, me parece, corrígeme, que lo veo muy polarizado. O lo aman y Sí. entrenan por HRV, que digo, no tiene sentido porque tú ya estabas como un toro, te notabas bien, no estás entrenando porque te ha salido más bajo que la media. Y al revés, que quizás no saben interpretarlo y la critican porque directamente que no sirve para nada, porque falla mucho, porque hoy me ha salido el HRV bajo y he entrenado y ha salido marca personal o al revés. Entonces me gustaría, para que aterricemos, ¿qué 2 o 3 cosas deberían quedarse los oyentes, Luisma? Yo me quedaría con lo siguiente. Uso individualizado. Crear nuestras tendencias, crear nuestro cuestionario de percepciones subjetivas. Yo por ejemplo, hago las percepciones cuando me levanto y luego con mi Garmin, con una aplicación, grabo justo cuando antes de montarme en la bici, grabo cómo me encuentro. Y tengo esos 2 datos. Eh, Sobre todo no quedarse con el dato del HRV solo, o sea, lo que te he comentado, por favor, si te quedas con el dato del HRV, tienes todas las de perder. O sea, no vale, no va a valer. O sea, no te va a valer para nada. Tómalo, pero ten en cuenta más cosas, percepciones, importantísimo. Todos sabemos si nos encontramos mal o nos encontramos bien. Otra cosa es que nos queramos autoengañar. Pero al final, si nos autoengañamos, somos tontos, realmente. Porque no merece la pena jugarse la salud o estar 3 días malos por un día querer salir cuando nos encontramos mal. Luego otra sería que no es una medida completa o sea, no es una medida completa de la salud. O sea, no te lo puedes tomar como decir el HRV está alto, estoy bien, el HRV está bajo, estoy mal. O sea, no lo tomes como una medida de salud. Otra cosa sería, por ejemplo, el día de competición. Si sabemos que los nervios y el estrés nos afecta al HRV, y si a ti el HRV te afecta cuando ves el dato y dices, hoy qué bajo que está, hoy qué malo que estoy, no te lo tomes. Directamente, no te lo tomes. Que ese dato no arruine una competición
una cicloturista, una maratón popular que has estado preparando con esfuerzo durante 6 meses. O sea, no merece la pena. Directamente no te lo tomes. O sea, una cosa es que te levantes y tengas fiebre, digas, me encuentro mal, vale, pero si el HRV te va a dar bajo y sabemos que esa noche no vas a dormir bien, probablemente cenes mal, porque estás nervioso, o no cenes poco, o cenes muy tarde, te acuestes, duermas muy poco, te levantes nervioso, ese HRV va a dar mal. ¿Le voy a hacer caso ese día? Yo personalmente, a no ser que tenga fiebre o me encuentre mal, yo no le hago ni caso. Yo personalmente. O sea, hay gente que eso le hace acabar mal una competición. O sea, hay gente que luego le echa la culpa al HRV. No, es que como el HRV estaba malo, yo hoy no tiraba. Y muchas veces sabes que la mente es más fuerte que cualquier otra cosa. O sea, mentalmente, como te diga en la mente que no, es que no. O sea, ya puedes tener las piernas que quieras y tal, como la mente diga que hasta aquí hemos llegado, y eso es muy peligroso. Y luego, pues, conocer también la precisión del dispositivo con el que estamos tomando el HRV, porque al final un dispositivo que está mal, que está correcto, imagínate que te lo tomas con un pulsómetro y ese pulsómetro tiene la pila baja. La pila baja en un pulsómetro te puede durar una semana si lo utilizas muy poco. Ese dato probablemente esté mal. Entonces, tener en cuenta de que, bueno, que el dispositivo que en el que tomamos es muy importante que sepamos su precisión. Y lo que te comentaba antes, aprovecha el HRV, pero conoce las limitaciones y conoce sus beneficios. Y a partir de ahí, mézclalo todo y haz el cóctel. Y utilízalo lo mejor que puedas utilizarlo, sabiendo todas las limitaciones que tiene, porque tiene muchas limitaciones. Tiene muchas limitaciones que, bueno, ya hemos hablado un poquito. Entonces, mi consejo sería ese. Nosotros tenemos un software totalmente gratuito, ¿vale? Que quiero sacar un artículo de cómo instalarlo, porque es totalmente gratuito, o sea, lo pueden tener. Lo estamos mejorando con las percepciones y en un principio este software te dice un poquito un poquito el consejo que te da, juntando las percepciones, ¿vale? Entonces, bueno, pues nada que esté preparado, pues lo vamos a poner gratis para todo el mundo, para que lo tenga todo el mundo y aproveche lo que hemos estado haciendo, lo que hemos estado mirando y, bueno, aproveche la tecnología sin tener que hacer desembolsos enormes. Entonces es una Pues, cosa que lo vamos a dar. pues muy bien, Luisma, me parece una pasada. La verdad es que el trabajo lo que veo que publicas y que haces, me parece un trabajazo lo que hay detrás de todo ello. Creo que eres un perfil muy interesante a seguir porque combinas un conocimiento, creo que es muy, muy, muy importante para este mundo de informática, fisiología y rendimiento, que para la gente que nos gusta este tema es brutal. Creo que lo haces o se ve desde fuera completamente altruista, así que por eso me gustaba traerte al podcast para que te conozca la gente. Me gustaría que fuera la primera de varias entrevistas porque también quiero hablar contigo de F Alpha 1 y de este software que estáis planificando, pero bueno, me parecía importante hacer esta primera entrevista solamente hablando del HRV, porque si no mucha gente luego hace referencia, ¿no?, a esta variabilidad cardíaca y si no queda claro la base, luego a lo mejor luego es un poquito más complicado todo aplicar cosas nuevas. Así que para la gente que no te conozca, ¿dónde te puede encontrar, Luisma? Pues mira, yo estoy por redes sociales, Facebook, siempre mi nombre, yo siempre pongo mi nombre no me oculto detrás de ningún nick ni nada raro, siempre mi nombre, en Twitter, en Instagram, en Facebook. Cada día tengo menos tiempo para publicar, porque bueno, ya como te comenté, estoy continuando estudiando, estoy formándome aún más en inteligencias artificiales, en rendimiento deportivo, en todo esto, cada día tengo menos tiempo, pero sí que es verdad que cuando voy acumulando cositas, pues las voy publicando, Entonces, redes sociales, Luisma Gallego, y ahí me encontrarán por todos los sitios. Estoy siempre con el mismo nombre. No me oculto. No me oculto. Y el tema que has comentado, sí me gustaría comentarte, el tema que has comentado a nivel altruista, efectivamente, esto es a nivel, más que nada
por el amor al arte, o sea, porque me gusta, nos gusta, simplemente. Nos gusta, que algún día podamos vivir, a lo mejor, no vivir, pero bueno, trabajar y hacer alguna cosita. No te digo que no. De momento, todo es altruista y suelo contestar a todo el mundo que me pregunta. Puedo tardar más, puedo tardar menos, pero contesto a todo el mundo. Entonces, mis redes sociales están ahí. Si me quieren preguntar, yo encantado de responderles. Pues no te imaginas lo que te agradezco tu disposición, tu disponibilidad y la charla de hoy. Te mando un fortísimo abrazo, Luisma, y muchas gracias por estar aquí en el podcast. Gracias a ti, Claudio, un honor, y continúa con el podcast porque es una auténtica maravilla los podcasts que haces. Me los trago todos. Pues que lo escuche gente como tú, ya solo por eso merece la pena hacerlos. Muchas gracias, Luisma. Muchísimo merece. Gracias a ti, Un Claudio. abrazo. Un abrazo.